ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abordaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanna Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Buenas noches, amigos y amigas televidentes, bienvenidas a tu programa Contigo Mujer. Te saluda como siempre doctora Giovanna Orozco, ginecobstetra. El día de hoy quiero platicarles un poquito sobre un tema denominado, una situación, hemorragia posparto. La hemorragia posparto es la principal causa de muerte materna a nivel mundial, muchachas. Es la primera causa, después le siguen otras, pero esta es la primera. Sin embargo, puede corregirse. Para esto es bueno que detectemos ciertos factores de riesgo y que se haga un manejo lo más adecuado posible en centros, ¿verdad?, instituciones, en hospitales que tengan todas las medidas para ello. ¿A qué llamamos hemorragia posparto? Si el nacimiento de tu bebé se da vía vaginal, que como siempre les digo es lo más idóneo, tanto para la madre y el bebé, que el nacimiento sea vía vaginal, decimos que la señora presenta una hemorragia cuando la pérdida sanguínea a través de la vagina es mayor de 500 cc o medio litro. Si el nacimiento de tu bebé fue por vía alta, o también denominado cesárea, consideramos una hemorragia posparto cuando el sangrado durante la intervención quirúrgica excede los 1000 cc de sangre o 1 litro, ¿verdad? Esta sería más que todo lo que es la clasificación en cuanto a la pérdida del volumen sanguíneo. Sin embargo, también podríamos hablar de hemorragia posparto cuando la pérdida de sangre puede ser menor que esta que te estoy explicando, sin embargo, te va a dar síntomas hemodinámicos. O sea, hay taquicardia, se palpita demasiado el corazón, estás pálida, ¿ya? Sufre de desmayo, podría decirse en ese momento. Entonces, aunque el sangrado sea menos de 500 cc vía vaginal o menos de 1000 cc en una cesárea, pero que te da trastornos hemodinámicos, pues también estamos hablando de una hemorragia posparto. Esto suele ocurrir en el caso de aquellas mujeres que entran ya a su embarazo con anemia, con estados de anemia, o que incluso no lo resuelven durante el embarazo y ya entran a lo que es el parto o la cesárea con estados de anemia. Entonces, estas mujeres, aunque la pérdida sea menor de esta cantidad que te digo, van a presentar síntomas, ¿verdad? Síntomas bastante severos. La hemorragia posparto podemos encontrarla o clasificarse como una hemorragia de aparición temprana y de aparición tardía. La de aparición temprana ocurre desde el momento en que se da el nacimiento de tu bebé hasta lo que son las primeras 24 horas de haber ocurrido este evento. Hablamos de hemorragia posparto tardía cuando ya
pasaron las 24 horas del nacimiento de tu bebé y menos de 6 semanas, o sea, desde 24 horas del nacimiento de tu bebé o un día hasta las 6 semanas puede ocurrir una hemorragia y le denominamos hemorragia posparto tardío. En las primeras 24 horas, hemorragia posparto temprano. Eso sería más que todo como la clasificación, ¿no? Es bueno identificar las causas de esta situación, qué es lo que llega a provocarle este evento a la mujer. La más frecuente, bueno, hay un sinnúmero de causas, pero la más frecuente se debe a trastornos de problemas en el tono del útero. Este representa, muchacha, el 70% de los casos. O sea, que de cada 100 mujeres que hacen una hemorragia posparto, 70 de ellas lo hicieron porque hubo una falla en el tono del útero, o sea, la dificultad para que el útero se contraiga adecuadamente después de la expulsión de la placenta o ya después de las 24 horas, de pronto a un evento de hipotonía uterina que se le dice o atonía. De pronto el músculo ya no se puede contraer, el músculo uterino, y eso da pase a la hemorragia. Esa es la causa más frecuente, muchachas, como le digo, el 70% de los casos. Después le sigue, como en un 20%, traumas, se le dice, o desgarros en el canal del parto. En el momento que se da el nacimiento de tu bebé, un desgarro en el cuello de tu matriz, en las paredes vaginales, ¿ya? En la parte externa, tal vez hubo necesidad de hacerte una episiotomía o un pique, que se le conocen, así dicen las mujeres, y probablemente se haya prolongado y hizo un desgarro, ¿no? Entonces, esto suele ser la segunda causa. Incluso puede haber una ruptura uterina dentro de estas causas. Puede ser que el útero se haya roto y eso es lo que hace que se dé la hemorragia, ¿verdad? La mujer presenta, antes de que se dé la ruptura inminente, un dolor abdominal insostenible, ¿verdad? Cuando se da la ruptura, la mujer refiere que se quitó el dolor, ¿verdad? Pero empiezan todos los signos, ¿verdad? Que se le baja la presión, está sudorosa, pálida, hay alteración de la conciencia de la mujer, ¿verdad? Alteración neurológica. Entonces eso nos hace sospechar de que la mujer probablemente ha presentado una ruptura uterina. Cuando hay necesidad de hacerle un nacimiento por cesárea a la mujer, también pueden haber desgarros internos, ¿verdad? En el sitio donde se hace el corte en el útero para poder extraer al bebé, ¿ya? Puede ser que ocurra una prolongación, ¿verdad?, de esa herida y que ahí, si hay muchas varices, se haya formado un sangrado, provocado un sangrado que sea como que un poco difícil hacer la contención, ¿verdad? Esa sería la segunda causa en cuanto a frecuencia de hemorragia posparto. Después, otra de las causas que tenemos, que son muy poco frecuentes, generalmente puede representar en menos frecuencia, tal vez un 10%, es la retención de placenta o restos placentarios, ¿verdad? Se extrae la placenta y quedaron dentro algunos cotiledones, algunos restos de la placenta, y eso le está provocando a la mujer un sangrado pues que no se logra resolver hasta que ellos son extraídos de la cavidad uterina. Ese representa como un 9-10%. Y lo menos frecuente, tal vez menos del 1%, son mujeres que llegan al momento del nacimiento de su bebé y tienen trastornos de la coagulación, ¿ya? Tienen ciertos síndromes, ciertos trastornos que hacen de que se da el evento, hay necesidad de hacer algún corte y
la mujer sangra de forma que se ve que es incontenible, ¿verdad? Entonces, probablemente en el menos del 1% de los casos se trata que tenés un trastorno de la coagulación. Y otra situación que se llama acretismo placentario. Esto lo que ocurre es que tenés la matriz, ¿verdad? Se da lo que es la implantación de lo que es la placenta, de lo que es la torta placentaria, que es la que se encarga de nutrir a tu bebé, ¿verdad? Pasando los nutrientes a través del cordón umbilical. Entonces, esta placenta no, como decirle, no se pega al útero en el sitio que está destinado para ello, sino que la implantación es mucho más profunda en la pared uterina. Entonces, cuando se da el nacimiento, la placenta es bastante difícil poderla despegar y en la gran mayoría de los casos tenemos que recurrir a realizarle una histerectomía a la mujer, o sea, sacarle su matriz. Se le dejan su ovario, ¿verdad? Y se saca su matriz. Si la mujer está en peligro por la cuestión de la hemorragia, entonces generalmente lo que se realiza es algo que se llama histerectomía subtotal, donde significa que se le saca la matriz a la mujer y se le deja el cuello uterino, ¿verdad? Se le dejan los ovarios, se deja su cuellito uterino y solamente se extrae lo que es el cuerpo uterino con el fin de disminuir el tiempo quirúrgico y así pues no incrementar el riesgo de muerte o de complicaciones que vaya a tener la mujer. Existen factores de riesgos que pueden ir más o menos como dándote una alerta de que probablemente llegues a presentar una hemorragia posparto durante el nacimiento de tu bebé. Dentro de estos factores de riesgo tenemos, primero, lo más frecuente es la sobredistensión del útero. Esto suele ocurrir en aquellos casos de bebés que son demasiado grandes, ¿verdad? Son bebés que le decimos fetos grandes o bien macrosómicos, ¿verdad? Macrosomía fetal. Entonces, en el caso de los bebés que son demasiado grandes, el útero sufre una sobredistensión que cuando el bebé se da el nacimiento del bebé, ese útero puede tener mucha dificultad para contraerse adecuadamente. Otro motivo por el que puedes presentar sobredistensión abdominal es en el caso de los embarazos múltiples, ¿ya? 2, 3 bebés o más en la cavidad uterina. Entonces, esto llega a provocar una sobredistensión abdominal. Otra causa podría ser un polidramnios. Polidramnios significa que el bebé puede que tenga un tamaño normal para la edad de embarazo que tiene, ¿ya? O independientemente del tamaño o de la edad que tiene, hay demasiado líquido en la cavidad uterina. Entonces, eso nosotros le decimos polidramnios. La cantidad de líquido va variando según las semanas de embarazo que tenga la mujer. Entonces, cuando esta cantidad de líquido está aumentada, eso es lo que le decimos polidramnios. Y este aumento de líquido amniótico va a provocar también una sobredistensión uterina que luego, durante el parto, probablemente le puede llegar a provocar una hemorragia posparto. Otro de los factores de riesgo que tenemos es si tienes antecedentes de cesáreas anteriores, ¿ya? Es un factor de riesgo. Puede presentarse una hemorragia posparto si tienes este antecedente. El antecedente de que se te haya practicado una miomectomía. Los miomas uterinos son tumores que son benignos, no son cáncer, que se desarrollan en lo que es la matriz, en lo que es el cuerpo del útero, y pueden llegar a ser causa de que no logres embarazo. Pueden ser causa de infertilidad o de abortos frecuentes. Entonces, para que esto no ocurra, puede ser que tu ginecólogo te recomiende que te sometas a este procedimiento llamado miomectomía, que consiste en quitarte los miomas o tratar de quitar la mayoría de los miomas, por lo menos los más grandes, si tienes muchos miomas que impiden el embarazo, entonces tratar de eliminarte aquellos, la gran mayoría de ellos, o los que son mucho más grandes, ¿verdad? O si se pueden eliminar todos, mejor. Entonces, si fuiste
sometida a este tipo de cirugía, también tienes un riesgo bastante elevado de presentar una hemorragia posparto por una ruptura uterina. También puede ser en aquellos casos cuando tal vez naciste con una matriz que tenía malformaciones y para poder lograr un embarazo se te tuvo que hacer una intervención quirúrgica, ¿ya? Y de esta manera pues resolver para que llegaras a un embarazo de término. Entonces esta también es un motivo para que puedas estar en riesgo de presentar una hemorragia posparto. Durante el embarazo también, otra de los riesgos puede ser que tengas algo que se llama placenta previa, es una causa de hemorragia posparto, un desprendimiento de placenta normalmente insertada, también puede provocarte una hemorragia. Por ejemplo, una preeclampsia, ¿verdad? De forma secundaria, por ejemplo, si haces una preeclampsia severa, este incremento de la presión arterial puede llegarte a provocar un desprendimiento de placenta y esto te va a llevar a una hemorragia posparto y lógicamente va a poner en riesgo tu vida y la de tu bebé. Por ejemplo, una hipertensión arterial crónica también que no está compensada, tiene cifras altísimas de presión arterial, esto también te puede conllevar a un desprendimiento de placenta y lógicamente después a una hemorragia posparto. Otro detalle es que debes saber que es cierto que estos son factores de riesgo, son los responsables del 2/3 de aquellas causas de hemorragia posparto. O sea que de cada 100 mujeres, 65, 70 de ellas tenemos una causa que fue identificada durante el embarazo. Son estas que yo te acabo de mencionar. Y otra de las causas para hacer hemorragia posparto, muchachas, es la anemia, el estado de anemia. Por eso yo les hago un llamado, porque la verdad que la anemia pues, es un factor que puede ser modificable, ¿ya? Los otros también, pero la anemia es bastante modificable. Debes de tratar de hacerte tu chequeo preembarazo para entrar a tu embarazo libre de anemia. Si ya fue demasiado tarde durante tu embarazo, que se te haga una captación temprana. O sea, que trates de llegar en los primeros 3 meses de embarazo para poder detectarte si tienes un estado de anemia y corregírtelo durante el embarazo. Ya, porque también está considerado como una de las causas de una hemorragia posparto y de cambios, ¿no? Hemodinámicos, tal vez por pérdidas mínimas de sangre. 1/3 de estos casos, muchachas, significa que de cada 100 mujeres que hacen hemorragia posparto, 30 de ellas no tenían una causa identificable, nada. ¿Ya? El embarazo era un embarazo de bajo riesgo, de lo más normal, no tenían ningún factor de riesgo identificable. ¿Esto qué quiere decir? Que toda mujer embarazada, aunque no tenga factores de riesgo, es potencial para, o sea, es una situación potencial para que ella pueda llegar a ser una hemorragia posparto, ya, porque también las que no tienen causas identificables pueden hacer una hemorragia posparto. ¿Por qué hago hincapié en esta situación? Esto quiere decir que si una tercera parte de las mujeres que hacen hemorragia posparto no tienen factores de riesgo, el nacimiento de tu bebé trata de que sea institucional, o sea, que acudas a un hospital que cuenten con banco de sangre, que cuenten con especialistas o con colegas médicos de planta que puedan hacer un manejo multidisciplinario en el caso de que presente esta situación con el fin de salvar tu vida. No te quedes pariendo en tu casa ni en tus comunidades, ¿ya? Por favor, debes de salir, ¿ya? Para que tu parto sea en una institución, ¿verdad? En un sitio donde se te pueda ayudar si llegas a presentar esta situación. Desde que inicias
tu trabajo de parto, es muy importante que permitas se te haga una canalización. O sea, hay que canalizar una vena de más o menos un calibre grande con una bránula tamaño 16 o 18, que es una branulita grande, para estar allí disponible por si acaso sucede el evento de la hemorragia posparto, inmediatamente poderte ayudar, ¿verdad? Pasar unos líquidos especiales por tu vena, tratar de compensarte para que no pierdas tu vida. Si el evento ocurre, entonces es bueno que ya estés canalizada una vía en ese momento, mientras te están pasando ahí ciertos tratamientos que se usan líquidos para corregir tu problema, se canaliza otra vía, ¿ya? Para pasar otros fármacos, ¿verdad? En esa otra vía. Entonces, por eso es importante que tus partos sean institucionales, muchacha, ¿verdad? Hay que canalizarte, hay que hacerte la vigilancia, porque todas las embarazadas son potenciales para llegar a presentar una hemorragia posparto. Si se presenta la hemorragia posparto o si hay factores de riesgo para que llegues a presentar este evento, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Primero, se está utilizando algo que se llama manejo activo del alumbramiento, ¿ya? Esto, lógicamente, lo estamos haciendo colegas, ¿verdad?, que están capacitados en la atención de los partos y en esta situación, ¿verdad?, de hacer un manejo activo de la extracción de la placenta, ¿verdad? Esto va a disminuir hasta en un 60% el riesgo de una hemorragia posparto y lógicamente también va a disminuir lo que es la pérdida sanguínea, o sea, disminuye en un 60% el riesgo de hemorragia posparto y vas a perder mucho menos cantidad de sangre de la que ya te expliqué en un principio. Y también en una institución se cuentan con fármacos, ¿verdad?, medicamentos que se llaman uterotónicos, que también ayudan a que se dé una contracción uterina y que de esta manera, ¿verdad?, se dé un pare de la hemorragia que está ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Y lógicamente, pues tomar otra serie de medidas que se hace un manejo multidisciplinario para tratar de corregir este evento y poder salvar tu vida, ¿verdad? Bueno, lo más importante de todo esto, muchachas, son las medidas preventivas. La gran mayoría de factores, pues, más o menos recuerda que se pueden tratar en una institución. Debes de poner en mente lo que son las medidas preventivas. ¿Cuáles serían estas? Primero, trata de que la captación de tu embarazo sea de forma temprana, que acudas donde tu ginecólogo, ¿verdad?, donde tu médico tratante, en las primeras 12 semanas de embarazo. Entre más temprano llegues, 12 semanas son 3 meses. Entre más temprano llegues a tu primer control prenatal, mejor. En ese momento se te va a enviar una serie de estudios para determinar si no tienes anemia o si tienes anemia en qué nivel estás, si tienes trastornos de la coagulación, se te va a hacer una serie de preguntas, un interrogatorio para saber si cuentas con factores de riesgo de una embarazada potencial para hacer una hemorragia posparto. Otra medida preventiva sería corregir el estado de anemia. Lo ideal es que esta se corrija antes de que ocurra el embarazo. Si ya estás embarazada, acude tempranamente a tu primer control prenatal, cumple con los controles prenatales que tu ginecólogo te vaya indicando y cumple con el tratamiento para que controles tu estado de anemia si ese es el caso. Y la otra medida preventiva sería que estés positiva en el sentido de que tu parto sea hospitalario, o sea, trata que tu parto sea hospitalario. Si vives en una comunidad, no te quedes en la comunidad, no paras en tu casa, ¿ya? Sal de allí, vente a las casas maternas que están disponibles para que tu parto sea institucional. Recuerda que la hemorragia posparto es la primera o va a la cabeza en todas aquellas causas de muerte materna a nivel mundial y en Nicaragua igual.
¿verdad? Bien, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Recuerden su cita todos los viernes de 6 a 7 de la noche aquí en su programa Contigo Mujer. Buenas noches. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abortaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanni Orozco, especialista ginecobstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer.